Una esperita a los demás. Listo, ya empezamos a grabar. ¿Y Entonces, disculpa, Caro. ¿Y enviaste la clase anterior? no, hoy No. voy a renderizar los dos videos para enviarles de una vez los dos videos. Bueno, gracias. Sí, no, no hay problema. A ver, ahí alguien está escribiendo. Ah, no, no. Listo, entonces, hoy vamos a dedicarnos, véalos. Ok, Daikin. ¿Por qué te demorasteis tanto en entrar? Yo pensé que era el primero. Si eso era, no, tampoco. Eso va a tener como 10 chats abiertos, que por eso no saben cuál. Bueno, ok. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy era un tema precisamente que yo le decía a Sarita que por favor no se las ponga difícil cuando hacíamos a veces oraciones, porque a ella le encantaba estar hablando en pasado y en pasado simple, ¿cierto? Entonces, hoy nos vamos a encargar de la primera parte de lo que es el simple past, ¿cierto? Miren, otra de las estructuras que tenemos, simple past. Vamos a ver, aquí está Sarita. Ok, Sarita, mira, hoy vamos a ver el tema que más te gusta, simple past. Que eso los tenías penando a los chicos en las otras clases haciendo oraciones en pasado simple, ¿ok? Entonces, ese simple past precisamente es el pasado del presente simple. Bien lógica la situación, ¿no? Entonces, todas las estructuras simples, ¿no? Todo lo que es presente simple y pasado simple, son las únicas estructuras que manejan auxiliares de medio tiempo. Yo les he dicho a ustedes. ¿Quiénes serán los auxiliares del medio tiempo del presente? Caro, disculpa, ¿estás compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿Y sí la están viendo los demás? No, no veo, perdón. ¿Estás escribiendo no? A ver, espérenme. Voy Ahí, otra vez a compartir. Ahí está. Compartir. Listo. ¿Ya la estamos viendo? ahí ya. Bueno. Yes. Entonces, ¿quiénes serán los secretarios o los auxiliares que le pertenecen al presente simple? Que los contrataban medio tiempo, decíamos. Das y do. Muy bien. Do y das. ¿Listo? Y el das. Para lo único que sirven estas palabritas, cuando hacen las veces de auxiliares, porque ahorita miren que ustedes cuando estuvieron haciendo la lectura me mencionaron la palabra do, ¿no? Pues significa hacer. Como verbo, cuando usted lo aplica como un verbo, significa hacer. Pero cuando usted lo aplica como secretario, no significa nada. Únicamente está ayudando a la estructura del presente simple para poder hacer la pregunta y para poder hacer la respuesta negativa. Porque solo en esos dos casos es cuando lo contratan, no más. No hay otra situación. Ahora, para aclararle yo también aquí y hacerlo caer en cuenta, Andresito, que me mete mucho el do y el das en todas las estructuras. No. Ellos solo trabajan para la estructura presente simple. Do, ¿con qué personas trabaja? Do trabaja única y exclusivamente con las personas I, you, we y they. Para cuando con ellos se va a hacer una pregunta Estoy viendo. o con ellos se va a hacer una negación. Y das Sí, mira, trabaja. claro. ¿Cómo, perdón? Ahí ya. Ya. No, eso sí ya es el internet, hermoso. She, he, it. Das solo trabaja con he, con she y con it. ¿Cierto? Entonces, así funciona la situación. Estos eran parte del presente simple, ¿no? No se olviden, parte del presente simple. Pero hoy no estamos hablando de presente simple. Hoy vamos a hablar de pasado simple. Pero entonces, vamos a acordarnos de cómo funcionaba la estructura del presente simple, el 1, 2, 3. Entonces yo voy a colocar aquí.
Voy a decirle a Angelita que me regale una oración en presente simple. Cualquiera. I work tomorrow. Pero sería, yo trabajo At the mañana. moment. Yo trabajo In the restaurant. in the restaurant. Muy bien. Listo. Yo trabajo en el restaurante. Ok, miren, presente simple. ¿Dónde yo ubico las partes? Miren, el 1, la persona. El 2, por aquí, miren. Pero es que eso es un vacío, profe. No es un vacío. Es el auxiliar que le pertenece a I en presente simple, que en este caso sería do. Pero no se pone en las oraciones, porque yo les digo, a ellos los contratan solo para preguntar y para negar. Pero aquí están contratados, sino que no tienen que cumplir horario. Aquí sí aparecen, miren. Por eso usted identifica tan fácil las formas simples. Porque entre la persona y el verbo, el auxiliar está, por decirlo así, como un fantasma. Pero está, sí tiene auxiliar. Por eso cuando van a hacer las preguntas no saben a veces qué poner, porque el auxiliar sí está, sino que está allí supuesto, pero la persona no está, por decirlo así. Bueno, resulta que este es el número 3, miren. Es el número 3, el verbo. ¿Y qué es in the restaurant? Eso es un complemento, eso ya es un adorno dentro de la oración. Pero si yo digo I work, eso es una frase en presente simple. Persona y verbo, nada más. ¿Qué hacíamos para hacer la pregunta? Daikin, ¿cómo me quedaba la pregunta de esa oración en presente simple? Si la fórmula de la pregunta es 2, 1, 3. Sería, do you work in the restaurant? Do you work? Muy bien, do you work? Y dejemos aquí puntos suspensivos, que ya sabemos que es in the restaurant. Do you work? Miren. ¿Qué pasó? El 2 apareció, vino a ocupar su puesto. Mire, es este 2 que estaba aquí oculto, vino a ocupar su puesto. Y ahí sí está, mire. 2, 1, 3. Lo otro era complemento. Así funciona la pregunta, ¿cierto? La respuesta afirmativa. Sarita, ¿cómo nos queda? Yes, I do. Yes, I. No quiero corta, quiero larga. Yes, I work Muy in the bien. restaurant. I work in the restaurant. ¿Por qué Sarita me dijo yes, I do? Porque acuérdense que aprendimos a hacer respuestas cortas. Ahí sí puedo utilizarlo. Pero jamás me vayan a decir esto. Yes, I do work. Nunca, jamás. Jamás. En las oraciones positivas el auxiliar no se puede poner. Si usted me va a decir yes, I do, eso sí es coherente, pero es respuesta corta. Lo único que significa es sí. Nada más. ¿Cierto? Pero aquí ya la respuesta larga para que hagamos la fórmula es esa, ¿no? Entonces aquí vuelve a estar, miren, el 1, el 2 oculto y el 3 que es el verbo. ¿Cierto? Así funciona. Sigue, la fórmula sigue funcionando. Entonces, yes, I work. Miren, ahí está. ¿Cierto? Negativa. Angelita, ¿cómo nos queda la negativa? No, I don't work in the restaurant. No, I do not, si queremos, work in the restaurant, ¿cierto? Vuelve y juega, aquí está la fórmula. 1, el 2 acompañado del not y el 3. Y así es todas las estructuras. No que con el do y el das, no, es el movimiento de los números, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque, ¿qué le hago yo acuerdo aquí al compañerito a Andrés? No, estos auxiliares no es que se usen como locos en todas las demás estructuras.
Nunca, no. Solo con presente simple. No hay más. ¿Qué es presente simple? Cuando en la oración solamente es una persona y un verbo. Eso es presente simple. Cuando yo ya en el número 2 meto can, meto will, meto could, meto verbo to be, el do y el das no aparecen por ninguna parte, ¿cierto? Ahora, si en lugar de I estuviera she, ¿qué cambios tengo que hacer aquí? Daikin. En esa oración. Si en lugar de I estuviera she, ¿qué tengo que hacer? En la pregunta, pues. No, en la oración. En la oración ya había un cambio. Cuando utilizábamos a he, a she o a it en oraciones en presente simple. Pongo is. ¿Por qué is? ¿No Si ve? es verbo En la to be. pregunta sí pongo is. No, Is she. Ah, no. menos. No me lo confundas, Andrés. Eso es lo que acabo de explicar. ¿Qué tocaba hacer, Angelita, en la oración en presente simple? Agregarle una Works. S al verbo. A eso, Eso. mira, ahí sí se acordó Andrés también. Le agregábamos una S. Daikin, me extraña. Tú no te equivocas en presente simple. She works in the restaurant. Nada más. Manejábamos la S o la ES. Y solo con estas personas, con she, con he, con it, y solo en esta estructura. ¿De dónde vamos a meter el verbo to be? Por nada del mundo. Ahora, ¿qué pasaba en la pregunta? ¿Qué cambio hago? Si ya no es you, sino she. ¿Qué cambio hago, chicos? Das. He. Ya no es do, ya es das. ¿Y qué pasa con el verbo? Miren, ya no le pongo la S, porque cuando el señor das viene a ayudar a she, porque yo no puedo decir do she, eso no existe. Cuando yo digo does she, haga de cuenta que el verbo le hubiera dicho, ayúdame a hacer la pregunta y te pago con la S que yo tengo. Hagan de cuenta, pero no es así, ¿no? Es un invento ahí, como para acordarnos. Does she work? Ahí sí aparece. Acá, ¿por qué no ponen a does en la oración? Ya les dije, estos auxiliares los contratan solo para preguntar, miren, y para negar, no más. Porque son las estructuras simples y ellos no cuentan con un auxiliar de tiempo completo, sino de medios tiempos, les digo yo a ustedes. Listo, ¿qué pasa en la respuesta afirmativa? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en la respuesta afirmativa, chicos? Nuevamente, she works. Eso, volvemos a aumentar la S al verbo, porque desapareció el señor das. Entonces le dice, tome, le devuelvo esa S, porque si no usted en presente simple, señor verbo, usted no puede funcionar con esas personas si no tiene el apellido S o ES cuando toca el caso, ¿no? ¿Y qué pasaría en la respuesta negativa, chicos? Vuelve y juega, el auxiliar es das. No, she does not, y el verbo vuelve a su forma normal. Cuando does está presente como auxiliar, el verbo no cambia. ¿Listo? Miren, ahí hicimos recorderis de las dos situaciones, tanto con este señor do como con el señor does. Y los cambiecitos que pasaban aquí. Ahora nos vamos a ir a la primera parte del pasado simple. ¿Qué es simple? Simple precisamente quiere decir que también es un verbo. Es una persona con un verbo, nada más. Eso también quiere decir, que es una persona con un verbo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dejar a she, ¿listo? Pero ya como es en pasado, ¿qué es lo que va a cambiar? El verbo, chicos. El verbo. Simple también quiere decir que solo es persona y verbo, pero yo no puedo decir ella trabaja, si estoy hablando en pasado, ¿no? Tendría que decir ella trabajó. Mire. Como en el español, ella trabajó, yo trabajé, tú trabajaste, nosotros trabajamos, ¿cierto? Entonces, ella trabajó, tenemos que mandar ese verbo al pasado. Hoy vamos a aprender cuando los verbos son regulares. Cuando hablamos en tiempo pasado simple, los verbos van a cambiar.
Algunos van a cambiar totalmente, pero otros, lo único que tenemos que hacer, como en este caso, es aumentarle la terminación ed, miren, eso es todo. Ya con eso el verbo se convirtió en un verbo en tiempo pasado, miren. Al aumentarle esta ed, ojalá todos los verbos fuera solamente aumentarles ed, hablaríamos rapidísimo en pasado. Simple, pero no es tan sencillo. Entonces, yo le recomiendo que cuando usted no sea capaz de acordarse de todos los verbos, las formas que van cambiando todos los verbos, utilice otras estructuras que le permitan hablar en pasado, como el pasado progresivo, como la habilidad en tiempo pasado. Ahora que ya saben las formas able to, pueden hacerlo, ¿cierto? Porque a veces uno se bloquea, quiere decir algo en pasado, pero no se acuerda o no sabe si ese verbo es regular o es irregular. Si es regular, pues usted dice, y si lo identifica, pues le aumenta la ed y ya con eso tiene. Ya lo mandó al pasado. Pero si no, si es un verbo que cambia totalmente su forma o usted no tiene la certeza si es regular o es irregular, pues mejor utilice otra estructura, ¿no? Pero no se vare para hablar. Entonces, miren, eso es un verbo regular. Este es un verbo regular. ¿Que cómo los identifico? Pues chicos, ahí es donde viene la tarea chévere. Hay que aprenderse todos esos verbos que son regulares y los que son irregulares. Si no están en las tablas de los irregulares, pues son regulares. En este caso, work es un verbo regular, no cambia su forma, solo le aumentamos la terminación ed, ¿cierto? Ya, ahí ya está el pasado simple, miren, en una oración. She worked. Ahora, profe, ¿y cómo se pronuncia? No me vayan a empezar a decir she worked. Eso no existe, chicos. Nadie les va a entender así. She worked in the restaurant. No. Resulta que cuando usted a los verbos regulares les aumenta esa terminación ed, ¿cierto? Tiene que basarse en varias cosas para ver cómo pronuncia. Y eso se lo hace a través de la práctica. Si usted pronuncia la palabra work, mire, work, y usted pone sus dedos aquí en el cuello para tocar sus cuerdas vocales y dice work, es acá, mire. La K es un sonido sordo, se llama, ¿no? No es sonoro. Sonoro es cuando usted, por ejemplo, dice go, como el verbo ir, go, miren, esa O, go. Si usted se toca las cuerdas vocales, suenan sus cuerdas vocales, vibran. Quiere decir que el sonido es sonoro, no es sordo. Pero la K es un sonido sordo, work. Es como que se moviera el músculo nomás, pero no hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces, cuando los verbos, el sonido final es sordo, como el caso de work, yo tengo que pronunciar esa terminación ed como una T de tetero. Worked. Una T hay que hacerla sonar. Worked. She worked in the restaurant. Miren qué diferente es work, worked. Work, worked. Y si no, la persona no va a saber si está dando en presente o en pasado. Pero worked, por ningún lado. Eso no existe. ¿Cierto? Y cuando usted no sepa, diga, bueno, ¿eso será sonoro o no será sonoro? Tóquese las cuerdas vocales cuando pronuncie cualquier verbo que crea usted que no es sonoro, que es sordo. Entonces toque, si no le suena es porque obviamente es, ¿no? Ejemplo, need. Miren, la D. D. ¿Cierto? El sonido D es un sonido sonoro. Need. Suena. Entonces, como es sonoro, si yo le voy, ese es otro verbo que es regular. Voy a colocarlo aquí. Need. Need es otro verbo regular.
Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Le aumento ed porque es un verbo regular para hacerlo que suene en pasado. ¿Y cómo me suena? La D ya no es sorda, es sonora. Entonces ya no sería need, no, ya no me suena como una T. Sería como una ID, needed. El sonido de la D prácticamente. Needed, needed, needed. Ahí prácticamente parece que sonara needed, pero lo que pasa es que d, el sonido de la D, ya no de la T de tetero. She needed, she needed. Por lo que se unen dos D, ¿no? Ahí. Hay otros que están menos marcados. Entonces, miren, de eso se trata, ¿cierto? Cuando yo tengo verbos regulares. Ahora, si el verbo terminara en T, esto es como lo de las reglitas de la S y la ES con los presentes simples, con las terceras personas. ¿Se acuerdan? Que se terminaba en O, le aumentábamos ES, goes. Que si terminaba en che, le aumentábamos ES, watches. Así funciona esta cuestión acá también en el pasado simple con verbos regulares. Digamos el verbo visit es un verbo regular también. ¿Qué hago? Le aumento ed y ya quedó en pasado. Cuando un verbo termina en t de tetero y es un verbo regular, la pronunciación es id, visited. Visited. Suena como una i y una d al final. Visited. Visited es verbo visit en pasado. Entonces tenemos tres reglas ahí hasta ahora, ¿no? Los que son sonoros y los que no son sonoros. Y un hito más, que es los que terminan en T de tetero, ¿cierto? Entonces, bueno, esto lo vamos a ir haciendo con algunos verbos, vamos a sacar unos ejemplos y vamos a ir colocándolos. Más que todo, un ejemplo de uno o dos ejemplos para ver cómo terminan y cómo se pronuncian. ¿Cómo terminan? Pues en ed, pero cómo se pronuncian. Si como T de tetero, si como D, si como ed, si como id. Los vamos a ir desglosando, ¿ya? Pero por ahora vamos a primero entender la mecánica del pasado simple, ¿ok? Del bloque de conversación. Entonces, ya tenemos aquí un verbo que es worked, ¿cierto? En pasado simple. Ahora, ¿cómo creen ustedes que yo hago la pregunta? Das no me sirve, do tampoco me sirve. Entonces, miren quién es el auxiliar que contrató el pasado simple. El auxiliar que contrató el pasado simple es el auxiliar did. Miren, ese es el auxiliar del pasado simple. Otro señor nuevo. ¿Y para quién me sirve? Para todos. Él trabaja con I, con you, con we, con they, con she, con he, con it. No importa qué persona esté, él trabaja con todos. De manera que aquí quien va a ir es el señor did. ¿Y qué pasa con el verbo? Lo que pasaba con el presente simple. Cuando el das aparecía, el verbo se devolvía a su forma normal. Lo mismo pasa acá en pasado simple. Cuando el señor did aparece, el verbo se queda en su forma normal. Did she work? Ya no es did she worked. No, es did she work? ¿Ella trabajó en el restaurante? Muy bien. Y si voy a hacer respuesta larga con afirmativa y es she, se desaparece otra vez este señor, ¿no? Este señor también lo contratan medio tiempo, solo para preguntar y solo para negar. No lo ponen ni en las oraciones, él está aquí, está su puesto de trabajo, pero él se fue a tomar café siempre. En las oraciones y en las respuestas afirmativas él se va a tomar café. Pero en las afirmativas cortas, claro que se puede meter, ¿no? Yo sí puedo decir, yes, she did. Pero en respuesta corta, como lo dijo Sarita, yes, she does, o yes, I do. Eso sí se puede. Respuestas solo cortitas. Pero si me voy a la respuesta larga,
tenemos que yes, she, desaparece el auxiliar did y vuelve el verbo a su pasado simple. Sí, ella trabajó en el restaurante. Otra vez dejó el puesto del trabajo el señor did y se fue a tomar café. ¿Cierto? Vamos a la respuesta negativa. No, she did. No, she did not work. Vuelve y juega. Apareció el señor did. El verbo no necesita ponerse en pasado. Es como si did ya dijera, yo ya estoy avisando de que esta respuesta negativa está en pasado. Yo ya estoy avisando de que esta pregunta está en pasado. ¿Ya? Pero en las oraciones como el señor did, en yes y en la oración normal no aparece el señor did, obviamente el verbo sí tiene que ir en pasado. ¿Cierto? Ahora, si quiero hacer la contracción, claro, ustedes ya manejan contracciones. Entonces, yo lo único que utilizo es la palabra así. Didn't. Didn't. Esa sería la contracción de did y not. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ojo que ya tenemos un auxiliar nuevo, no me vayan a meter did con will, ni con can, ni con could, que no tienen nada que ver, ¿no, chicos? Nada, nada. Esto es lo simple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, como están tan calladitos, tan atentos, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Ya. Entonces ya tenemos aquí nuestro manejo de el bloque de conversación, ¿cierto? Del pasado simple. ¿Con qué lo hicimos? Lo hicimos con un verbo que es regular, como el verbo work. Hagámoslo con un verbo que sea irregular. Por ejemplo, el verbo go, miren. She go. El verbo go es un verbo irregular cuando usted lo va a cambiar al pasado. Entonces, go se convierte en went, miren. Ah, ahí sí ya la cosa no funciona solo con la ed. Ya yo tengo que ir por allí a internet o a un diccionario, o hay muchos recursos en internet realmente. Lista de los verbos, de los verbos irregulares en tiempo pasado. Y además de eso le va a botar a usted también el tiempo participio. Los verbos tienen tiempo presente, tiempo pasado y tiempo participio. ¿Para qué me sirve el participio? Cuando aprendamos la estructura de los tiempos perfectos, las formas hado, ido. Entonces, por ejemplo, el verbo ir en presente es go. El verbo ir en presente es go. ¿Ve? ¿Por qué no me deja coger el... Aquí. En presente es go el verbo ir. En pasado es went, miren, verbo irregular. Y en participio es go, went, gone. Miren. Go, went, gone. Go significa ir, went significa fue, fui, fuimos, dependiendo de la persona, ¿no? Y gone es hado, ido. Yo me he ido, ella se ha ido, nosotros nos hemos ido, ellos se han ido, pero tengo que meter la auxiliar a ver, ¿ya? Entonces, esta lista, cuando ustedes la encuentran, esos verbos son los que realmente también tenemos que practicar, porque hablar en pasado simple, si no sabemos cuáles son regulares, cuáles son irregulares y no nos sabemos los verbos, es como un poquito complicado. Ese temita es de dedicación, de motivación, de automotivación para aprenderse esos verbos. Y eso que más allá vamos a clasificarlos aparte de presente, pasado y participio, las formas irregulares, veremos también si son verbos family to o verbos family ing. Tiene harto que ver. Y algunos que sí tienen preposición fija, ¿no? Pero eso no es tan complicado, eso es en la práctica, chicos.
¿Listo? Entonces dice, Una pregunta. ¿El participio no vendría a ser como futuro o por qué no se le dice realmente futuro? no, lo que pasa es que el participio, no es futuro. No, el tiempo participio es, después les explico de qué significa la forma participio de los verbos. Estos son las formas haber. Entonces son los tiempos perfectos, se llaman. Y los perfectos están en todos los tiempos. Hay presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Hay presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo y futuro perfecto progresivo. Eso vamos a ver. Y para eso se necesita que el verbo esté en participio. Las formas, las terminaciones ado, ido. Comido, cantado, estudiado, descansado, leído. Es muy diferente. ¿Ya? Pero después, ese temita lo vamos a ver después. Pero les digo, normalmente uno tiene que aprenderse como 12 tiempos en el inglés. Con que uno sepa esos 12 tiempos, usted puede hablar en todo, de todas las formas. ¿Qué es lo que falta allí? Vocabulario ya. Vocabulario de sustantivos, vocabulario de verbos, ¿cierto? Eso es lo que hace falta. ¿Y cómo uno aprende todo eso? El vocabulario. De tanto aplicarlo, de tanto oírlo, leerlo, escribirlos, verbos diferentes. Porque la verdad, o sea, que usted coja una lista de verbos y se ponga a escribirlos nada más y sí, esta es tal cosa, pero que se le quede un poco difícil. No es tan sencillo. Hay que buscar cosas un poco lúdicas, didácticas, prácticas, ¿no? Y eso ya depende qué le funciona a cada persona. Hay algunos que a mí me funciona la lectura, no, a mí me funciona ver películas, no, a mí me funciona ver canciones. Eso ya depende como de una del tiempo y de la disposición y otra de también que hay cosas que a algunas personas funcionan, otras no, ¿no? Entonces, pero miren, pero los tiempos son los importantes y entenderlos y saberlos manejar. Ok, ya tenemos aquí, miren, went. Ella se fue al restaurante, coloquémosle. To the restaurant. Ella se fue al restaurante. O ella fue, perdón. Ella fue al restaurante. ¿Cierto? Ella fue al restaurante. ¿Cómo haríamos la pregunta? Ya sabemos que colocamos a did de auxiliar y el verbo vuelve a su forma normal, miren. Ella fue al restaurante. Did she go? Yes, she did. ¿Sí? O yes, she went. Sí, ella fue. ¿Cierto? No, ella no fue. No, she didn't o no, she did not go. Ese es el jueguito que hay que hacer con el pasado simple. 1. Acordarnos que el auxiliar es el auxiliar did. 2. Que los verbos son regulares o irregulares. Si son regulares, solamente hay que aumentar ed al final. Y además tener en cuenta que la pronunciación depende de que si en la forma natural del verbo son sonoros, sordos o tienen algún tipo de terminaciones que condicionan esa pronunciación. No es ir clavando la pronunciación ed, no. Y tercero, que hay que acordarnos de ese jueguito que hay aquí, ¿no? Que cuando el did no está, el verbo no cambia su forma. Es como si el did estuviera anunciando que ya eso está en pasado. ¿Ok? Entonces, es sencillo, esto es de práctica, chicos, nomás. Entonces, voy a compartirles la página de su libro, ¿cierto? Voy a compartir la página de su libro, que es la primera parte de Simple Past Tense, ¿cierto? Mira, aquí la tienen. Entonces dice, por ejemplo, I liked, miren, like es un verbo sordo. Like, termina en K también. Es sordo ese sonido, ese último sonido. Entonces suena liked, como T de tetero al final. I liked to sow mice when I was 15. Dice. Me gustaba. Sow es el verbo sembrar. I like to sow mice. Me gustaba sembrar maíz
cuando yo tenía 15, ¿no? Cuando yo tenía 15 años. Miren, dos frases en pasado unidas a través de when como conector. La pregunta, como lo acabamos de hacer, miren a did aquí. Did you like to sow maize when you were 15? ¿Te gustaba sembrar maíz cuando tú tenías 15? Did you like to sow maize when you were 15? ¿Cierto? Respuesta cortita como la hizo Sarita. Yes, I did. No más. Pero si yo quiero hacerla larga sería yes, I liked to sow maize when I was 15. Sí, me gustaba sembrar maíz cuando yo tenía 15 años. I liked. Volvió otra vez el pasado del verbo, ¿cierto? Negative. No, I didn't. Short answer, very short answer. No, I didn't. No. Respuesta negativa larga. No, I didn't like. Ya no le ponemos el pasado, porque ya didn't está diciendo que esa respuesta está en pasado. No, I didn't like to sow maize when I was 15. Se han comido el maíz. No, I didn't like to sow maize when I was 15. No, no me gustaba sembrar maíz cuando yo tenía 15. Y ya. Miren de sencillo ese bloque de conversación. Ahora ya puede Sarita hablarnos en pasado todo el tiempo. Ya no te voy a decir, no, Sarita, pasado simple, no, porque no saben. Ahora ya lo saben. Ya no hay problema, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a ver estos verbitos. Estos verbitos, la mayoría, no todos, la mayoría son regulares. Por ejemplo, como el verbo que tienen aquí, miren, el verbo complain. Complain es el verbo quejarse, ¿cierto? Miren, complain, para ustedes esa N, ¿qué es? ¿Sorda o sonora? Sonora, ¿cierto? Complain. Como es sonora y es un verbo regular, cuando yo lo quiera cambiar a verbo en pasado, le aumento la E y la D. Y como es sonora, me va a sonar como la D de dedo, el sonido de la D de dedo solito. Entonces sería complained, complained, ¿cierto? No como T de tetero, complained. Ok, entonces, esa sería nuestra forma de evaluar ese verbo. Complain, complained. Ok, very good. Muy bien, entonces yo le digo a Angelita, por ejemplo, que a través de la estructura pasado simple, ustedes me digan, Angelita me diga la siguiente pregunta. Vamos a armar una pregunta, pero nos vamos a ir un poquito más a fondo, ¿no? Vamos a ir mezclando. Entonces yo digo, ¿por qué ella se quejó ayer? ¿Por qué ella se quejó ayer? ¿Cómo nos quedaría eso, Angelita? ¿Por qué ella se quejó ayer? Sí, estoy aquí, espera. Sí, no hay problema. Confunde el because es una oración. Ajá, because es para ya dar la respuesta. Sí. Vamos a hacer la pregunta, quiero yo. ¿Por qué ella se quejó ayer? Porque estos temas se mezclan con todo. Es otra estructura nueva, pero se mezcla con todo.
¿Es why? Why, sí señora. Why es el porqué de pregunta. What did she complain yesterday? Muy bien, tú solita caíste en cuenta. Ya le pusiste did, no tienes por qué mandar el verbo a pasado. Why did she complain yesterday? Miren de fácil. Ya. Es que la estructura que acabamos de hacer con el did, haciendo el 2, 1, 3 con esta estructura de pasado, cuando yo hago preguntas de WH, lo único que hago es aumentar la WH de primera, pero tengo que respetar la pregunta base. El 2, 1, 3. Yo no puedo colocar a why como si why fuera un auxiliar o un secretario. Nada que ver. Why did she complain yesterday? Daikin, dame la respuesta larga. Ella se quejó ayer porque tal cosa. Ok. ¿Y aumento? O sea, ¿por qué? ¿Algo? ¿O hasta ahí nomás? Claro. No, dime todo. Ella se quejó ayer porque, y dame una razón. Y doy una razón. Claro. La razón sí la puedes decir lo que tú quieras. Y no importa el tiempo porque eso es lo chévere del because. Ok, Las razones ok. van en lo como usted quiera dármelas. Bueno, Pero pues te dígame voy a la poner respuesta larga. que Ella estaba se más quejó arriba. ayer Entonces, porque. ella se quejó. La respuesta sería yes. No, ¿cómo que yes? Ah, Yo, bueno, ya. cuando yo te Entonces, pregunto, Daikin, ¿por qué me contestas así? Me dices, sí, yo te contesto porque no. Tú me dices, porque no sabía, porque tal cosa, pero bueno, dime está bien. exacto lo que yo te estoy diciendo, quiero que lo traduzcas, así. Ya. Ella se Entonces, quejó ayer porque estaba cansada, o ella se quejó ayer porque, ese te lo iba a decir. Ese es el que te lo iba a decir. a ver, Ya. dime, ella, Entonces, sería she ajá, complained eso, yesterday ajá, because muy she bien. was tired. Mira, muy bien. She complained, y me lo hiciste marcar la D al final. She complained yesterday because she was tired. Mira de bien. Ok, excelente. Mira, ahí sí teníamos que ponerle ed al complain y hacerlo sonar como una D de dedo porque es un verbo que termina con sonoridad, ¿cierto? She complained yesterday because she was tired. Muy bien. Ahí no es sí o no, porque me están preguntando una investigación. Pero como yo te la pedí larga, te pedí que con la misma estructura que te preguntaron, me des la respuesta. Si yo te decía corta, solamente me decías, because she was tired. Porque ella estaba cansada. Ya. Pero yo quería respuesta larga. Entonces la respuesta larga es, ármeme la estructura con la que le están preguntando y después me da la respuesta. Muy bien, excelente. Miren este otro verbo, dice el verbo explain to. Explain to, explicar, ¿cierto? Explain también es verbo regular. Lo mismo le aumentamos ed y como termina en n va a sonar también como de, ¿cierto? Entonces, yo le digo, por ejemplo, a Daikin, le digo, Daikin, dime la siguiente oración o la siguiente, sí, la siguiente oración. Nosotros no explicamos la clase la semana pasada. Nosotros no explicamos la clase la semana pasada. Ok, ya. Ya.
we, ¿sí me escuchas, Caro? Sí, perfecto. We didn't explain the class last week. Explain to, ¿no? El verbo es explain to, the class. Ok. Muy bien, es como el verbo listen, es listen to. Son verbos compuestos. Explain to the class last week. Muy bien. Explain tenía que ponerlo en pasado. No, porque ya le estaba manejando el auxiliar did. Y entonces eso ya le dice, esta oración está negativa y está en pasado. ¿No? We didn't explain to the class the last week. Muy bien. Eso es lo que hay que ir cayendo como en cuenta. Miren el otro verbo. Spend much money. Spend much money. Spend también es el verbo gastar mucho dinero, ¿cierto? Gastar, spend. Y ese verbo spend es un verbo regular, ¿cierto? Entonces, lo mismo, le ponemos ed, no tiene nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, el verbo... Spend, perdón. determinante. Sí. Ese es un verbo, no es un verbo regular, es un verbo irregular, sí, perdón. Spend es un verbo irregular. Ahí comienzan los irregulares, perdón, sí. Aquí comienzan los irregulares, miren. Spend, no aumentamos ed. Aumentamos, ese verbo cambia totalmente su forma. Spent, ya esa D se cambia por T. No es porque usted la cambie, es que el verbo cambia totalmente. Entonces, spent. Si es en pasado, usted debe utilizar spent. Y ahí no importa si sonoro o no sonoro, porque no estamos hablando de verbos regulares ni de verbos irregulares. ¿Ok? Lo mismo está con... Spend, perdón. No. Lo que pasa es que no vayas a confundir el spin, ¿no? Que es el entretejer. Spin, spoon. Ese es otro verbo. Este es spend. Y la terminación sería, no es terminación, sino que el verbo cambia a spent. En lugar de D está una T al final. Es como este verbo también, miren, grow. Grow es crecer. También es un verbo irregular, ¿cierto? Y ese verbo irregular sería grew. Esa O cambia por E, ¿no? Crecer, grow, grew. Bend, miren. Ese verbo bend, ¿no? Que es el verbo doblar, o por decir como decir flexionar, ¿no? También es un verbo irregular, miren, y aquí se lo colocan, bent. Es el pasado, ¿ok? Upset, miren. Upset es un verbo que significa, como decir, molestar, sí, generar incomodidad, ¿no? Por eso ahí, miren, lo colocan al señor tocando la batería, ¿ok? Ese también es un verbo irregular, ¿cierto? Luego tenemos el verbo bind. Bind es el verbo vendar. Cambia totalmente, miren, ahí lo tienen, ¿no? Bound. El verbo sow. Sow mais, ¿no? Que es el del ejemplo, miren. El verbo sow mais. Pero bueno, ahí no lo estaban manejando individual, lo estaban manejando mezclado con like, ¿no? Entonces, sembrar. Ese verbo también es
Ese verbo, por ejemplo, es un verbo regular, ¿no? So. Spin, miren. Es el que de pronto me estaba diciendo Andrés, ¿no? Spin. Spin es un verbo irregular. Entretejer. Spin, spoon. ¿Ok? Spoil, que era el verbo derramar. ¿Cierto? El verbo derramar. Ese es un verbo. Ese es un verbo regular. Spoiled. Este es un verbo que lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Aquí ya es un repaso de verbos de la clase pasada. Get on well. Es un verbo frase, ¿no? Portarse bien. Y si lo vamos a manejar en pasado, el get, ¿cierto? En pasado sería got. ¿Listo? Esos también son los verbos que vimos ayer, ¿no? El verbo go, pues ya supimos que en pasado era went, ¿no? Go to school sería went to school, go out to work sería went out to work, go on living in the USA, went on living in the USA. El get sería got together, continuaron viviendo juntos, ¿no? Miren aquí, este do de cooking. Normalmente a veces hay pequeñas confusiones cuando vemos el verbo do como verbo, ¿no? Esa palabra do, y no está funcionando como auxiliar. Usted la está manejando como verbo. Do es el verbo hacer. Pues el pasado de do es did. Ustedes dirán, ¿no era el auxiliar? Por eso, pero es que una cosa es cuando usted lo utiliza como verbo y otra cosa es cuando usted lo utiliza como auxiliar. Aquí está verbo, do the cooking, hacer la comida. Y si fuera hizo la comida, sería did the cooking. ¿Cierto? Hacer la mayoría del trabajo de casa, ahora. Y si fue antes, sería did most of the housework, ¿no? ¿Ok? Miren, este verbo look en pasado es un verbo regular. Looked. Aumentamos ed y lo hacemos sonar como t. Cuidó a los niños. Cuidó a los bebés. ¿Cierto? Design es un verbo regular. Designed. Designed, perdón. Es verbo sonoro. Designed. ¿Cierto? Divide también es un verbo regular. Miren. Divided. ¿Cierto? Spill es un verbo regular también. Spilled. Y el verbo to be, pues obviamente. Spill es derramar también, ¿no? Derramar, regar. Divided ya lo teníamos. Be on time, llegar a tiempo o estar a tiempo. Be, pues ustedes ya obviamente ya lo saben conjugar. Y entre comillas es un verbo irregular. Porque acuérdense que cambia, ¿no? Dependiendo de la persona con la que ustedes estén manejando ese verbo. Entonces, si es para I, pues es was. Para she, para he, para it, was en pasado. Si es para los otros, para I, you, we, they, were, ¿cierto? Ese sí ya se lo sabían ustedes. Be pensive, estar pensativo. ¿Ok? Entonces, miren, eso es lo que tiene que ver con el tiempo pasado simple, la estructura, ¿cierto? Aquí hay un ejercicio en la página 49 como para acordarnos de cómo va el pasado de esos verbos. Normalmente la gente a veces, y hasta en el colegio, creo que nos hacían hacer listados de verbos para aprendernos, ¿cierto? Voy a cortar la clase hasta ahí porque ya